personaje al cual aludimos en muchas oportunidades, conociendo o no conociendo su obra, porque fue una persona que tuvo una mirada irónica, progresista, distinta al contexto de su época, y nos referimos a don Ricardo Palma, ¿no? Para eso hemos invitado a dos conocedores de la vida, la obra, del perfil humano y el contexto en el que se movió Ricardo Palma. Alberto Varías Montenegro, que es presidente del patronato de la Casa Museo Ricardo Palma, está con nosotros, le damos la bienvenida. Y el señor Guillermo Guedes Ontaneda, que es director Casa Museo Ricardo Palma, para conversar sobre este personaje de las tradiciones. Uno piensa en Ricardo Palma, piensa en las tradiciones peruanas, piensa en el colegio, que a uno, digamos, le dieron como tarea permanente leerlo, pero leerlo y entenderlo, ¿no? En su contexto. Esa es la idea de nuestro comentario el día de hoy. Don Alberto, gracias por estar aquí. Guillermo, gracias. A ver, ¿en qué época se mueve Ricardo Palma y en qué contexto histórico, político, nacional, social se mueve también? Porque digamos que primero para reconocer en la época en la que estaba, y nosotros también como peruanos, ¿no? Mire, Palma es un personaje sumamente interesante. Yo le podría decir, es quizás el personaje más interesante que aparece en la historia del Perú dentro del ámbito de lo que no fue meramente castrense. Ajá. Él había nacido en el año 33, el general Rodil entrega la fortaleza del Real Felipe en el año 26, o sea, a los 6 años de estar el Perú libre de la dominación española. Físicamente, ese es el momento en el cual nace Ricardo Palma. Por lo tanto, él nace en una época en que Lima tenía un gran sabor a lo español, y de no haber sido por Monteagudo, el primer ministro de San Martín, que vota malamente a los españoles, entonces la posición de Palma hubiera sido mucho menos controvertida. Ya. Okay. Palma estudia bien. Mucho menos provocadora, digamos. Mucho menos provocadora, sí. Usted utiliza los términos mediáticos. Porque era un provocador en el momento en el que él... Palma fue un provocador. Así es. Palma fue un provocador. Cuando él tenía 15 años, ya participa en la redacción de un periódico que se llamaba El Diablo. El Diablo. Y en el año 52, cuando él tenía 19 años, ya tiene su propio periódico que se llamaba El Burro. Ya, partía ya del nombre, digamos. Claro. Y ese periódico El Burro tiene una cosa que es muy interesante, y es que en el ejemplar que existe en la Biblioteca Nacional hay una anotación manuscrita de Palma que dice, sí, burradas escritas en mis años de mozo, cómo hubiera querido no escribirlas. Y está su firma. O sea, él tenía hasta ese sentido de la realidad. Nosotros pensamos que Palma es el viejecito con el cual lo presentan en todas las fotografías. Exacto, con sus lentecitos ahí como a media nariz. Sí, medio caído. Pero no es verdad. Palma fue una persona tremendamente activa y envejeció como todo el mundo tiene que llegar a envejecer, pero envejeció después de haber dado señalado el camino para un montón de cosas. Palma no empezó escribiendo tradiciones, no empezó siendo poeta, empezó siendo un escritor de obras de teatro y escribió 5 obras. Guionista. ¿Cómo? Un guionista, digo, sí. De obras de teatro. Sí, siendo guionista de obras de teatro, de las 5 obras que escribió, él se dio el trabajo de romperlas todas, ¿sí? Y él creyó inclusive que había roto los textos de las 5 obras de teatro, pero no. Y allá por el año 51 se descubrió un ejemplar de Rodil, y lo anecdótico de cómo todavía se encuentran cosas antiguas en el Perú es que Rodil apareció empastado con otras obras de teatro y dentro de un tomo que decía teatro en la biblioteca del Club Nacional. Nadie lo había abierto en 100 años y por eso es que nadie se le ocurrió pensar que de esta obra existían restos. A Palma se le ha dicho, Palma fue
el prototipo del hombre de letras peruano del siglo XIX. Ilustrado, digamos, de una élite intelectual determinada. Así es. Palma, desde chico, como los chicos que habían nacido en el año 33, la gente de esa edad, él hablaba francés. Pero además, cuando trabajó en la redacción de un periódico en el año 51, 52, quien trabajaba con él fue Arboleda, que 2 o 3 años después pasó a ser presidente de Colombia. Y el señor Arboleda le ofreció a Palma: yo le enseño inglés. Entonces Palma no solo ya sabía castellano y francés como cosa normal, sino además tenía la vocación para aprender inglés. El inglés. Y a base de eso, él pudo tomar contacto con muchísima de la poesía de esa época en Europa. Claro, la influencia que tenía al entender estos idiomas era mucho mayor que el que podía tener el promedio de un intelectual en el Perú en esa época, ¿no? Claro. Exceptuando lo del francés, porque el francés era el idioma como el inglés hoy. Era el francés en esa época. Y eso hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora, después de que empezó con sus obras de teatro, empezó con sus poesías. Y Washington Delgado, que es un escritor peruano lamentablemente fallecido, un hombre muy de mucha sensibilidad y mucha valentía para decir cosas, él reconoce que Palma, en el momento en que quiso escribir Tradiciones, se había encontrado una fórmula para sobrevivir económicamente muy bien, pero que lo que es típico de la posición liberal de Ricardo Palma fueron sus poesías, donde él sí aparece como un hombre de izquierda, como un hombre mucho más vinculado a la renovación, y que veía con mucha pena lo que venía ocurriendo en el país. Pero en el Palma de la época, digamos, las críticas hacia él eran de alguna manera que podía escribir con la mano izquierda y vivía, digamos, desde el lado más conservador o el lado más tradicional. Fíjese, Mónica, para entender digamos lo que puede generar como polémica el personaje, ¿no? No, pero fíjese, Mónica, por lo mismo que usted me está dando el pie para que haga esta aclaración, Palma no fue un conservador. Ok. Palma en ninguna de sus obras gana la autoridad. En todas gana el rebelde. El rebelde, sí. Y entonces, a base de hacer ganar al rebelde, él vive feliz dejando en ridículo a la autoridad, dejando en ridículo a la clerecía. Y fíjese que no digo la iglesia porque él no se metió con la iglesia como tal, como institución, pero sí con la clerecía. Sí, ahí sí el hombre se dio gusto. Sí, claro. Se dio gusto. Sí. Pero de repente, pues en el año 72, cuando él ya entra, en el año 72 él no tenía ni 40 años, claro, y entra su apogeo político que había sido anterior, entra en decadencia. ¿Por qué? Porque habían matado al presidente Balta, del cual había sido secretario personal durante todo el tiempo de su gobierno. Y en ese momento entra en desgracia política, digamos. Entra en desgracia política porque se enfrenta a los civilistas, y los civilistas lo insultan lo más que pueden, porque era el rival típico. Era el hombre en el cual los civilistas, una vez ya muerto Balta. En él se iban a prender. Claro. Y entonces Palma se retira, y a fines de la década del 70, a Balta lo matan en el 26 de julio del año... 19, ¿no? Del año 32. Del 72, perdón. 72. Y entonces Palma, después de unos años, se retira a Miraflores, y en Miraflores empieza a publicar sus Tradiciones. Un crítico contemporáneo ha hecho la cronología de todas las Tradiciones, y dice que en la década del 70 Palma escribía 30 tradiciones mensuales. 30 tradiciones mensuales. O sea, una casi por día. Así es. Entonces el hombre estaba dedicado a esta labor. Exclusivamente. Don Alberto, tenemos que hacer una pausa y después vamos a regresar por, digamos, qué poseemos dentro del museo de Ricardo Palma de este personaje, y qué piensan ustedes sobre este personaje, qué conocen ustedes de este personaje. Pero esto luego de los titulares de las 12. Volvemos.
seguimos conversando sobre el gran Ricardo Palma y estamos con Alberto Varillas Montenegro, que ha sido ministro de Educación en los años 90, pero además es presidente del patronato también de la Casa Museo Ricardo Palma. Y está Guillermo Guedes, que es director de esta Casa Museo, que además tiene en su seno varias de las cosas que deberíamos conocer como referente. Este hombre que además tuvo una participación importante desde el mundo de las letras durante la Guerra del Pacífico, ¿no? A ver, cuéntenos qué tenemos en el museo, don Guillermo. El Museo Ricardo Palma, la Casa Museo, se abre en 1969. Esta era una casa que él alquiló. Él perdió su casa en el incendio de Miraflores en 1881. O sea, durante el gobierno militar se habla. Sí. Qué curioso. Se habla, pero curiosamente, viendo crónicas de la época, sí, no estuvo el presidente de la República ni el ministro de Educación. Yeah. Eso fue un gran esfuerzo. Una iniciativa privada. Iniciativa privada y de la Municipalidad de Miraflores. Yeah. Fue el Frente de Defensa de Miraflores, hoy Fundación Ricardo Palma y la Municipalidad de Miraflores, que de ese momento tienen la responsabilidad del cuidado y administración de este museo, que además es una joya arquitectónica del Miraflores de la época. Es un ranchito miraflorino, uno de los pocos que quedan. Y en esta casa tenemos objetos personales del tradicionista, medallas, libros, sus lentes, fotografías, su hoja de afeitar, la palangana donde se lavaba, su cama. Entonces vemos... o sea, se puede reconstruir, digamos, un poco la vida desde el comienzo. Así que además era hijo de una familia humilde, no era hijo de una familia poderosa ni ilustrada. O sea, él hace su propia historia en el camino que recorre en el Perú, ¿no? Su padre era lo que en aquella época se llamaba mercachifle. Ya, y era que era un mercader, era un vendedor ambulante de géneros de telas. Ya. Su mamá era de Chincha. Ya. Él tenía sangre india, africana y blanca. Él es un mestizo racialmente y también como cultura. Y Palma es un producto de la educación, porque en aquella época no habían colegios gratuitos y lo poco que ganaba su padre lo pone en los mejores colegios, incluyendo el de Clemente el Noel, donde aprende inglés, en fin, tenía profesores particulares, italiano también sabía. Claro, además entonces, una demostración de más cómo la inversión en la educación de los hijos puede dar unos frutos extraordinarios. Cuando van escolares al museo, yo le digo, Palma es un producto de la educación, del amor de sus padres y de la educación. De no haber sido educado, habría sido de repente una persona ingeniosa como él. Muy bien, vamos a recibir llamadas telefónicas. Quizás nos puedes levantar un poquito el volumen para poder escuchar las llamadas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Jesús? ¿Usted? Qué bárbaro para llamarnos todos los días, es así extraordinario. Adelante con su opinión. Quiero hacer una consulta porque creo que yo estoy cerca a lo que se llama la logia, y es una institución, y entonces me parece que debe haber visto su fotografía de Ricardo Palma y como que él pertenece a la logia, ¿me parece? Sí, ok, a ver. Sí, Palma fue un masón y fue un masón destacado. Se incorporó al grupo masónico cuando él trabajaba en el Callao a principios de la década del 1850 y llegó a tener el grado 33. O sea, era un masón. ¿Pero esa logia era aceptada en ese momento o sí, habían dos logias? Como yo no estoy incorporado a los masones, no podría decirle, pero había una logia en el Callao, dos logias en el Callao y una en Lima. Y entonces Palma, como miembro de las logias del Callao, hizo carrera, y después, una vez que ya se muda a Lima, se incorpora a la logia cuyo número no recuerdo, en la ciudad de Lima, y en tal condición, como miembro de la logia, y después de haberse reunido en el local de la logia, es que él participa en el atentado contra Castilla en 1860. Ya, o sea, es un hombre que hizo carrera con masónica. Ya, interesante eso no lo conocía. Y la pregunta que quedó también antes de la pausa es, si bien es cierto, uno menciona a Ricardo Palma y la mayoría de la gente puede hacer una asociación rápida de que se trató de alguien importante y que hizo cosas importantes, no se le ha conocido lo suficiente. ¿Por qué, Alberto? Porque hay una razón de carácter social, sociopolítica, que determinó
que después de la guerra con Chile, un grupo social y literario valioso del cual formaba parte González Prada, pero que González Prada no dirigía, el que dirigía era Luis Enrique Márquez. Ellos se dedican a echarle la culpa de la derrota peruana a todo lo que se había hecho durante los 3 siglos de tradición española. O sea, se convierte en una especie de proscrito. No, se convierte en el blanco de todos los ataques. Como no podían atacar simplemente a los españoles, van reduciendo y terminan atacando únicamente a Palma. Entonces, esa situación que empieza en el año 1886-87 se va exacerbando, y con los años Palma, que siempre se sintió un poco viejo antes de tiempo, ya va perdiendo un poco su entusiasmo juvenil, mientras que todos los que seguían a González Prada van fortaleciéndose. Gracias, sí, se fortalecen, y el ataque es muy fuerte. Los ataques a Palma, vamos a decir, empiezan en el año 86, 87, 886, 87, y en mi opinión van a llegar hasta el año 1950. Es un tiempo bastante largo, claro, digamos. Porque esos son los años de apogeo de González Prada, y los años de apogeo de González Prada derivan, uno, que todos los que formaron parte de la generación de Jorge Basadre, Sánchez, Jorge Guillermo Leguía, qué sé yo, todos habían sido discípulos de la posición de la obra de González Prada. Y González Prada fue inclemente con todo lo que sabía, tenía sabor a conservador y a todas las cosas que podían ser vinculadas a Palma. Ajá. Inicialmente no ¿Cómo se repiten las historias, Dios mío? En términos inicialmente políticos. No lo insultó, pero ya al final su oposición a él era explícita, muy clara. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida, Capital, adelante. Saludos, Mónica. Gracias. Por tu programa. Bueno, solamente mi llamada era para que, no sé si los canales, ustedes, la radio, abran un camino para que conozcan muchos, uno de ellos es Ricardo Palma, pero también existen otros. Mira, la gente de ahora no conoce, los alumnos no conocen. Pero estamos en eso, me quería oyente. Pero ya que sea más efectivo, ¿no? Porque de verdad da pena que en los programas que salen les pregunta quién Miguel, no conocen, y Ricardo menos lo conocen. Entonces yo creo que, como dicen, nos habrán ganado muchas guerras, pero es nuestra historia, y el que olvida la historia estamos relegados a que seamos no solamente eso, sino que la repetimos. Yo te agradezco mucho la llamada, pero no hay que caer en la tentación de colocar a los medios de comunicación como reemplazantes de las familias y de los colegios, porque eso es un error. O sea, nosotros estamos brindando esta secuencia de Rojo y Blanco desde hace 2 meses. ¿Por qué? Porque nos parece interesante poner en perspectiva la historia de nuestro país y los referentes que sí los debemos tener para reforzarlos, y para que todo el mundo se le despierte la curiosidad por conocer un poco más de cada uno de estos personajes y situaciones de la historia. Pero no pretendemos reemplazar a nadie, menos a un Ministerio de Educación o a un colegio o a una familia. Entonces lo hacemos con la mejor voluntad, pero tampoco no se trata de decir, bueno, ya, como no hay esto, entonces ustedes encárguense de hacerlo. Eso es una equivocación, es un punto de vista desde mi perspectiva equivocado. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, adelante. ¿Cómo está, doña Mónica? Un saludo por su invitado. Una pregunta, ¿en qué año se descubren las tradiciones verdes? Y si van a hablar más adelante de Javier Heró también. ¿De qué, perdón? No te escuché la última parte. Javier Heró. Javier Heró, ¿no? Supongo, en algún momento será que en esta secuencia, pero tenemos un montón de personajes antes que él. A ver. La pregunta. La primera, que las tradiciones verdes, ¿cuándo se conocieron? Las tradiciones en salsa verde se conocieron. En salsa verde, sí, así es. Se conocieron como un documento que Ricardo Palma nunca quiso publicar. Aparentemente porque pasaron aparentemente pasaron por muchas manos hasta que se llega al ejemplar del cual se han sacado copias. Y se las entregó
las preparó él y se las entregó a su amigo Carlos Basadre, allá por el año 1901, me parece que es. Y Basadre las guardó y llegaron a la primera edición que yo conozco de las tradiciones en salsa verde es de la década de 1940, sí, es decir, cuando hablando... ya Palma tenía 20 años de muerto. Sí, claro. Ya. Por supuesto que son tradiciones, vamos a llamarle subido de tono, pero para el vocabulario que se emplea hoy y la crudeza con que se comunican las personas podrían estar en la hoy podría ser una especie de manual de Coquito. Sí. Ya. Quizás no tanto como eso, pero dejan de tener o sea, nunca se publicó oficialmente, pasó, digamos, de mano en mano y finalmente apareció una edición. Y no sé por qué creo en este instante bastante que más esa primera tarde. Tradición se hizo en Huancayo. ¿Ya? Entonces todo es una cosa, como no son las mejores de las tradiciones, nadie que ha editado las obras completas de las tradiciones o selección de tradiciones las ha incorporado. Ok, ya, pero por un asunto literario, digamos. Por un asunto literario. Meramente sí. Literario, no por una cuestión de censura, porque me da la impresión que hay una quizás en el año velada... Quizás en el año 1950 se hubiera tratado de editar, hubiera habido oposición. Ya. Pero hoy no habría ninguna. Claro. ¿Cómo se llama? Los ambulantes las podrían vender con bastante facilidad. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Pues la invitación al museo, porque yo creo que ahí, si es que uno tiene interés y curiosidad por conocer al personaje, el museo es una buena posibilidad. El museo recibe peruanos y extranjeros y sentimos mucha satisfacción cuando vienen personas de otro país, de Argentina, de España, de Chile, que me cuentan que prácticamente aprendieron a leer con las tradiciones. En los currículos literarios o de literatura de muchos países iberoamericanos, las tradiciones eran de lectura obligatoria. Ciertamente, y deberían seguir siendo, ¿no? Porque además uno aprende mucho. Muchos extranjeros saben más de tradiciones que muchos peruanos. Bueno, entonces es un desafío el que tenemos. Así es. Y el museo está abierto de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y está acá muy cerca, en la calle General Suárez, General Belisario Suárez, héroe de Tarapacay, que combatió también en la batalla de Miraflores, 189 Miraflores. Muy bien. Están todos invitados. Eso sí que es tiranísimo aquí el tiempo. Gracias a los dos por estar con nosotros, por hacernos conocer un poquito más de Ricardo Palma. Volvemos ya con Coyuntura, luego de la pausa. Así es mi Perú. Esto fue De Rojo y Blanco. Es hora de sentirnos orgullosos de ser peruanos.